pero mejor platícanos tú, Alejandro Ruiz, de qué va esta historia, esta pieza que publicas en pie de página. Bienvenido a Momentum. Hola, buenos días, Ernesto, Alberto, a su audiencia. Sí, justo el 15 de julio, después de más de un año de trabajo, se publica ya este protocolo para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes en México. Digamos, este protocolo es un poco sui generis debido a su construcción. Se tardó tanto tiempo porque hubo muchas mesas de diálogo, tanto con familiares, especialistas, organizaciones no gubernamentales, asimismo como con niños y niñas, para justamente rastrear, conceptualizar y, e identificar los contextos en los que sucede la desaparición de niñas, niños y adolescentes. Esto se deriva un poco de esta Ley General de Desaparición Forzada, publicada y que se ha ido reformando en los últimos años, que establece que debe de realizarse un protocolo para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes debido a la gravedad del problema, ¿no? Como señalabas hace un momento, la cifra actual con corte al 23 de julio, esto en base a indicadores del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y que sistematiza también la Red por los Derechos de la Infancia en México, que es la REDIM, rebasa los 14,000 reportes, ¿no? De personas desaparecidas menores a los 18 años. Esto es una cifra muy grave, ¿no? Y que, digamos, se viene arrastrando, se viene un poco incrementando a partir de la guerra contra el narco, ¿no? Es muy visible en los tabuladores, es muy visible cuando uno le echa un ojo al registro, cómo a partir del 2006, de tener cerca de 400, 500 casos que aún así eran gravísimos, incrementó la cifra hasta más de 2,000 y ahorita en la actualidad son más de 14,000 quienes no han sido localizados o quienes no han aparecido. En ese sentido, el protocolo, digamos, es una herramienta que se construye para dar salida a esto, para, digamos, reforzar lo que es la política de la alerta Amber y otros mecanismos que se establecen gubernamentalmente para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes y que no ha sido funcional. Pese a que un poco más del 80% de los reportes son localizados, eso hay que, digamos, reconocerlo y hay que aplaudirlo, la cifra sigue siendo dramática, ¿no? En ese sentido, este nuevo protocolo establece nuevos tipos de búsqueda, como el rastreo, la búsqueda por cuestiones de trata de personas, por reclutamiento, por el narcotráfico, entre otras cosas. Sin embargo, digamos, el contexto en el que se publica este protocolo es un contexto de incertidumbre para las comisiones de búsqueda, para las familias en búsqueda de desaparecidos, debido a la reforma a la Ley General de la Fiscalía de la República, ¿no? Esta tan sonada reforma que ustedes también han, digamos, documentado y han estado explicando a las audiencias, que dota de autonomía a la Fiscalía, y esto impide que se realicen los trabajos de coordinación con las fiscalías estatales o con las comisiones locales. En síntesis, digamos que esta autonomía de la Fiscalía se puede traducir en un desentendimiento por parte de las autoridades de la Procuración de Justicia para atender el tema de las desapariciones y de las búsquedas en campo. Ya, gracias, muchas gracias. Y además es un tema, Alejandro, por demás relevante, estructural para nuestro país. Este protocolo que se está autorizando, protocolo adicional para la búsqueda de niñas y niños. Y me parece también interesante, Alejandro, que se involucró también a los propios niños, niñas, adolescentes en este trabajo, porque, mire, cuando se hace un proceso de construcción como el que nos está contando ahorita Alejandro, donde se involucra a todas las personas, a las involucradas, a los involucrados, pues se gesta precisamente, se da una génesis de un protocolo que puede ser muy útil. Sin embargo, con estas reformas que ha habido, con esta nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República, pues se aprueba por un lado, pero presenta estos obstáculos por el otro. ¿Qué implicación tuvo para que la gente tenga una
mejor idea, Alejandro, este proceso donde se involucraron niños, niñas, adolescentes, madres, padres, y que además fue un proceso, entiendo, crear este protocolo doloroso, Alejandro. Sí, claro. Bueno, durante estos diálogos, de acuerdo con la Redim y con algunas familiares que estuvieron presentes dentro de esta construcción del protocolo, se pudo sistematizar las experiencias, algo que no se había realizado históricamente, ¿no? Se pudieron identificar contextos, se narraron también cuáles son las vivencias, las carencias que enfrentan las comunidades, los contextos de los niños y adolescentes que desaparecen en el país, y se fue identificando o se da un primer paso para identificar patrones que sirvan no solamente para actuar eficazmente ante estos lamentables actos, sino para prevenir. Justamente creo que eso es algo que pone en acierto este protocolo, que es solo un primer paso, ¿no? Lo señalan los especialistas y las organizaciones que participaron en esto. Es un primer paso nada más. Lo que viene es una difusión amplia de este protocolo entre la sociedad civil. Viene también una capacitación a los funcionarios públicos encargados o que van a tener contacto directo en la actuación de este protocolo, y también debe de venir una reflexión profunda en torno a la labor institucional de coordinación que han mantenido las fiscalías en protección de la niñez, el propio CINIPA, entre otros organismos e instituciones que, digamos, se encargan no solamente de velar por los derechos de las infancias que han sido olvidadas estructuralmente en el país, sino también de actuar para prevenir estos lamentables hechos. Sí, a mí lo que me parece también importante, más allá de que este protocolo eh, ayuda a tener una búsqueda específica en las condiciones que se necesitan para atender este gravísimo problema de la desaparición de menores en México, es que da sentido a algo que durante mucho tiempo no se ha visto como parte necesaria de este debate político, que es el ubicar a los niños, niñas y adolescentes como parte de esta sociedad. Y lo dice Tania Ramírez, la directora de Redim, donde dice en una frase que me llama mucho la atención y que me gustaría tu reflexión, que abundaras un poco más, Alejandro. Dice, las instituciones también deben servir a personas que no pueden votar. Es decir, las instituciones, el Estado mexicano, el gobierno, también tiene que recordar que los niños, niñas y adolescentes son sujetos, son personas con derechos, existen y se tienen que respetar sus derechos. Ese es el sentido por el cual habla Tania Ramírez en esta entrevista, Alejandro, según lo entiendo. Así es. Se parte de reconocer que las instituciones o la sociedad mexicana en general, el Estado, entendido como una relación social entre ciudadanos, instituciones, aparato de gobierno, tiene una mirada adultocéntrica, ¿no? Es palpable, pues, o sea, los derechos sociales, los derechos de protección, los derechos especiales, se han tendido mucho hacia la vida adulta, hacia quienes, como comenta Tania Ramírez, podemos votar, ¿no? En ese sentido, a las infancias se les tiene olvidadas, se les tiene como a veces, sí hay una ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero no hay mecanismos que aseguren su ejecución y la protección de los derechos de estas infancias, ¿no? Entonces, creo que es necesario voltear la mirada hacia las niñas y los niños y los adolescentes, procurar su atención, su desarrollo también y su protección de los derechos que tienen, ¿no? Porque aunque no puedan votar, también son parte de este país, son el futuro, son las nuevas generaciones y que van a resentir todos los cambios, todos los crímenes, todas, digamos, las afectaciones que el mundo adulto ahora sí está propiciando en este tiempo, en el ahora, ¿no? Entonces es necesario crear mecanismos, es necesario crear una reflexión dentro de la sociedad para salvaguardar los derechos de las infancias y para avanzar en procurar un mejor futuro a las próximas generaciones que vienen en camino, ¿no?
y que se enfrentan a realidades muy adversas. Como también lo señala el texto, digamos, no solamente cambió la cifra dramática de las desapariciones de niñas, niños y adolescentes, sino también la dinámica de estas desapariciones, el por qué suceden. Anteriormente se vinculaba un poco a la disidencia política, a una especie de tortura psicológica hacia militantes que eran disidentes al partido oficial o que planteaban desde las organizaciones políticas y sociales otra lectura de la realidad. Ahora, después de la guerra contra el narco, tenemos fenómenos que afectan directamente a la niñez, ¿no? Como lo es el reclutamiento para los trabajos forzados dentro de las células del crimen organizado, como también lo es la trata de personas, entre otro tipo de lamentables delitos, ¿no? Entonces es necesario voltear la mirada, reconocerle esta realidad y abrir un diálogo dentro de la sociedad para avanzar en la protección de las infancias, de sus derechos y pues salvaguardar nuestro futuro como país, ¿no? Pues Alejandro Ruiz, te queremos agradecer como siempre ese extraordinario trabajo que estás presentando. Y mire, es que este protocolo, como bien señala Alejandro, lo que sigue es hacerle una amplia difusión y que creo que algunos medios como Pie de Página, como Rompeviento, y esperemos que muchos otros más, pues podamos entrar también a esta campaña de difusión, porque es no solamente, como se señala, una acción preventiva, sino también implica también para la búsqueda y reacción inmediata cuando se dan este tipo de casos. Hace escasos días, muy pocos días, el viernes pasado, si no mal recuerdo, pues bueno, alguien también de la audiencia nos escribía también porque tuvo un sobrino desaparecido, y no sabían por dónde reaccionar más allá de la alerta Amber. Eh, Así que, bueno, aquí uno es donde puede identificar esos vacíos en un tiempo que es fundamental, un vacío informativo en un tiempo que es fundamental frente a una desaparición de una niña, un niño o un adolescente, además de todo el sentido de profundidad que tiene este protocolo adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes. Alejandro Ruiz, como siempre, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada y seguimos al habla, si te parece bien. Muchas gracias, Ernesto, Alberto, a su audiencia. Que pasen un muy buen día y sí, hay que seguir difundiendo este tipo de mecanismos para erradicar de una sola vez ya este problema que afecta tanto al país. Así es, hay que darle difusión. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Gracias.